Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre la doctrina del pecado en la Biblia. La ley revela la justicia de Dios y expone el pecado del hombre, pero no puede transformar el corazón caído ni producir vida espiritual. La respuesta divina al problema del pecado no consiste en reducir el estándar de la ley, sino en enviar a Cristo para cumplir perfectamente la justicia que el hombre no podía alcanzar. En Romanos 8, versículos 3 y 4 declara: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje revela el corazón del Evangelio, lo que la ley no podía producir debido a la debilidad humana. Dios lo realizó mediante la obra redentora de su Hijo. Cristo no vino para negar la santidad de la ley, sino para cumplir la justicia de Dios y traer salvación al pecador por medio de su sacrificio y del poder del Espíritu Santo. Así, la ley cumple una función indispensable dentro del plan de redención. Revela la santidad divina, expone el pecado humano, destruye la confianza en la justicia propia y conduce al pecador hacia Jesucristo. Después de comprender el propósito de la ley frente al pecado, ahora debemos examinar cómo la gracia de Dios responde plenamente a la culpa humana por medio de la obra redentora de Cristo. Y llegamos ahora al corazón glorioso del Evangelio. La Biblia no termina con condenación, culpa y muerte espiritual. Dios respondió al problema del pecado mediante su gracia, manifestada en Jesucristo. La gracia de Dios no ignora el pecado, responde plenamente a él por medio de la obra redentora de Cristo. Esta verdad es esencial porque muchos presentan la gracia de manera incompleta. Algunos hablan de gracia sin arrepentimiento ni santidad. Otros presentan una obediencia legalista que minimiza la suficiencia de Cristo. Pero la Escritura revela una gracia que salva, transforma y reconcilia al pecador con Dios. La salvación del hombre no nace del mérito humano, de esfuerzos religiosos ni de obras de justicia personal. Comienza en la iniciativa misericordiosa de Dios. En Efesios 2, versículos 8 y 9 declara: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este pasaje destruye toda idea de autosalvación. La salvación es un regalo de gracia y no una recompensa por méritos humanos. Asimismo, Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5 declara: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La gracia de Dios revela su misericordia, esa misericordia hacia los pecadores que jamás podrían salvarse por sí mismos. La gracia divina no significa que Dios ignore el pecado o abandone su justicia. Dios respondió al problema del pecado mediante el sacrificio sustitutorio de Jesucristo. En Isaías 53, versículos 5 y 6 declara: mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos claramente la obra sustitutoria del Mesías. Cristo sufrió el juicio que correspondía al pecador. La cruz no fue un simple ejemplo de amor, fue el lugar donde Cristo cargó la culpa y el castigo del pecado. Segunda de Corintios 5:21 declara: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este versículo revela el corazón del Evangelio. Cristo tomó el lugar del pecador para que el creyente pudiera recibir la justicia de Dios por medio de él. Pero por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos. La justificación viene por medio de la fe en Cristo. Mil bendiciones.